Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos en este 12 de marzo. Bueno, ya para mí es 12 de marzo, son las 2 de la mañana. Eh, He tenido mucho trabajo en la consultoría en la que estoy laborando y bueno, hasta ahorita tuve chance de poder grabar la clase. En este 12 de marzo, que es el puente de Don Beni, ya tenemos un año de puente de Don Beni. ¿Quién iba a pensar que hace exactamente un año nos estábamos despidiendo de nuestros maestros, de nuestros compañeros, de nuestros alumnos? Yo me acuerdo que les dejé tarea a los de sexto y pues ya no les revisé la tarea porque ya no regresamos a clases presenciales. ¿Quién diría que ya tenemos un año trabajando a distancia? Pero creo que todavía aguantamos un rato. Que no nos desanimemos. Hoy vamos a ver un tema que está relacionado otra vez con el tío Plutarco. El tío Plutarco que nos lo encontramos la semana pasada con el tema de la guerra cristera. Eh, y ahora vamos a ver una idea una visión que él tuvo a futuro, en el cual, como decía el video que vimos hace 15 o 22 días, cambió los sombreros, cambió las pistolas por las corbatas y los trajes. La fundación de un partido que significó también, a la par, la fundación de un sistema político moderno, de un sistema político contemporáneo que hasta la fecha nos rige. Vamos a hablar de el PRI, de ese partido que medio México odia y que pues en gran parte pues tiene culpa de cómo está la situación actual, ¿no? Tanto política, económica, social. Vamos a ver a lo largo de lo que resta el semestre cómo tienen gran influencia en todo lo que pasa en nuestro país. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cinco cositas rápidamente, son muy sencillas. Primero veremos un estado que es el estado monolítico, el gobierno que está unificado al control de la presidencia, el partido de masas, la disciplina al interior del partido y las facultades metaconstitucionales del presidente. Estas cinco cosas en conjunto es lo que hicieron poderoso al PRI. Yo creo que todos en nuestra vida, ustedes están todavía muy morritos, pero si se dan un salto a las redes sociales, si se dan un salto a documentales, o sea, yo creo que todos nos vamos a preguntar, ¿por qué si estaba tan mala la situación, el PRI seguía ganando? ¿Por qué el PRI duró 70 años prácticamente en el poder? O sea, es precisamente por estas cinco cosas que en su conjunto hagan de cuenta que hicieron a un PRI así, fregonzote, así, grandotote. No, se me figura como el meme del perrito, así bien fuertote el PRI, en conjunto de estas cinco cosas. Primero tenemos que definir qué es un partido hegemónico y qué es un partido único. No son lo mismo. Partido hegemónico. Para poderlo definir vamos a tomar una, 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 una aportación del maestro Rafael Pérez Miranda, que en su libro Democracia y Dominación nos habla de qué es un partido hegemónico, ¿no? Ustedes lo tienen en su pantalla, yo lo voy a explicar, no lo voy a leer, pero básicamente el partido hegemónico es aquel que compite con otros partidos, ¿sí? Hay un proceso electoral, un proceso donde hay elecciones, compite con otros partidos, pero siempre gana, ¿sí? Va a ganar todo. Lo que nosotros llamamos en política, va a ganar el carro completo, ¿sí? Cuando hablamos de que un partido gana el carro completo es porque ganó la presidencia, ganó la gubernatura, ganó la alcaldía, ganó todas las diputaciones, etcétera, ¿no? Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, la última vez que un gobernador ganó el carro completo fue Luis Armando Reynoso, donde ganó Luis Armando como gobernador, ganó 10 alcaldías, perdón, y ganó 17 de 18 diputaciones. Entonces,
Ese es un partido hegemónico, un partido que si bien compite con los demás, siempre sale ganando, ¿no? Y ese es el PRI. El PRI es un partido hegemónico, es un partido que durante más de 60, 70 años ganó absolutamente todo. No tenía oposición el PRI. Todo lo ganaba el PRI. No se debe de confundir con la definición de partido único, que el partido único existe solamente en algunos sistemas políticos, en algunos sistemas totalitarios, ya sean de derecha o de izquierda, donde solamente existe un partido en todo el país. Ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte solamente existe un partido, no hay más. Hay elecciones, pero solamente hay un partido y te dan tu boleta para votar por un solo partido. En ese caso es el partido único, ¿sí? Repito, partido hegemónico puede existir en todos los lugares. Es un partido que compite en elecciones con otros, pero que siempre va a ganar, siempre. Y el partido único existe solamente en pequeños lugares donde hay sistemas políticos autoritarios, totalitarios, y que literalmente solamente es un partido, ¿sí? Dicho esto, vamos a pasar ahora sí a lo que es el estado monolítico. ¿Por qué se llama estado monolítico? Porque se define en ciencia política a ese estado que nace junto con un partido político o junto con una institución y van de la par, ¿sí? El Estado mexicano actual, el Estado mexicano contemporáneo, el sistema político mexicano actual siempre ha estado ligado a la historia del partido del PRI, siempre. Por esa razón se considera un Estado monolítico, un Estado actual que surge a la par de un partido político. Recordemos las clases pasadas en las cuales pues prácticamente en toda la historia, quitando a don Porfirio Díaz, prácticamente en toda la historia había pleitos entre los presidentes y sus opositores, mataban al presidente, llegaba otro, les caía mal, lo quitaban, etcétera, ¿no? Entonces surge la necesidad, y esto creo que sí es muy bien pensado por don Plutarco Elías Calles. Vamos a ver que el PRI hasta cierto punto en su organización es una máquina muy fregona, o sea, es una idea muy fregona, porque Plutarco Elías Calles se pone a pensar y dice, bueno, no podemos vivir toda la vida así, no podemos pelearnos toda la vida. Tenemos que buscar la manera, buscar los mecanismos para realizar las transmisiones de poder de una manera pacífica, sin necesidad de pelearnos. Y es por eso que pues funda al PNR. Don Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario en 1928 y este partido solamente dura 10 años, ¿sí? Se conservan los mismos colores, que son los colores de la bandera, se conserva prácticamente el mismo nombre, solamente, bueno, decimos que se conserva el mismo nombre porque se habla de la revolución, ¿no? Revolucionario, revolución, y solamente se cambia la última palabra, que podría ser nacional, mexicana o institucional. Plutarco Elías Calles es el primero que funda el PNR, después viene Lázaro Cárdenas, que en 1938 gana mucha legitimidad por realizar la expropiación petrolera y funda el Partido de la Revolución Mexicana, en donde busca darle un cambio al partido original y ahora este partido nuevo atrae mucho de los ideales de la revolución. Lázaro Cárdenas era un presidente que tenía ideales socialistas, entonces hasta cierto punto trata de impregnar al PRM de ideas socialistas. Y posteriormente viene en 1946 Miguel Alemán Valdés, que ahí sale mucho en la imagen, pero Miguel Alemán Valdés funda el Partido Revolucionario Institucional. Miguel se convierte en el primer presidente civil en la historia contemporánea de México, ¿no? Después de la Revolución Mexicana hasta 1946, que termina el periodo de Ávila Camacho,
Todos esos presidentes habían sido militares o habían sido jefes en la Guerra de la Revolución. Y a partir de 1946 llega el primer civil, que es Miguel Alemán Valdés, que era abogado y que no participó en la Revolución Mexicana. ¿Sí? Es por eso que decide darle otro giro al partido y lo funda bajo el nombre de Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es el que hasta ahora conocemos. Ya decíamos que el partido llega a tener mucho éxito por diversas cuestiones, ¿no? Pero la forma en cómo se funda el partido es alrededor de una persona, ¿no? Pareciera que el señor presidente de la República es como un sol y el partido y todos tienen que estar alrededor de ese sol. O sea, el presidente de verdad se convirtió a partir de la fundación de este partido en el hombre más poderoso que había en el país. O sea, era un hombre que controlaba prácticamente todo. No había en ningún estado el movimiento de una moneda o el movimiento de un alfiler sin que el presidente se diera cuenta. O sea, realmente el éxito del partido y el desarrollo del partido es por este poder que se le asigna al presidente. De tal forma que pues todas las personas, todos los partidos políticos que eran la oposición, todos los miembros de la política en México, los empresarios, sindicatos, etcétera, hacían lo que el presidente les decía. Por eso es que se conforma el Estado monolítico, porque van a la par, o sea, el crecimiento, el desarrollo del sistema político mexicano va a la par del crecimiento y desarrollo del Partido Revolucionario Institucional. Era tal el poder que tenía el señor presidente que las divisiones de poderes no existían. O sea, se hacía lo que el presidente decía. Algo así como lo que tenemos ahora, ¿no? No sé si llegaron a ver las noticias los días pasados, en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador manda una iniciativa para realizar una reforma eléctrica y les pide literal a los diputados y senadores apruébenla tal cual, no le quiten ni le pongan una coma, nada, tal cual como se las mando la tienen que aprobar. Así era en aquella época. Lo que el presidente les decía era lo que hacían los diputados y senadores o el Tribunal de Justicia. Los poderes de la Unión no existían. Y tampoco existía el federalismo. Recordemos que el federalismo es es este respeto de autonomía que tienen todos los estados, los 32 estados del país, pues tampoco existía, porque el presidente tenía tal poder que él podía elegir a fulanito para Tabasco, para que sea el gobernador de Tabasco, a sultanito para que sea el gobernador de Michoacán. Y si no le hacían caso al presidente, así les iba. Les recortaba el presupuesto, o en algunos casos, solamente ha sucedido en dos ocasiones, es tal el enojo del presidente que tenía que eliminó los poderes en los estados, o sea, destituyó a los gobernadores. O sea, era tal ese enojo que los quitó de sus cargos. En fin, el presidente era amo y señor de México en aquella época. Tenía incluso su día del presidente. A lo mejor sus papás, a mí todavía me tocó en hasta cuarto año de primaria, el día del presidente, que era el 1 de septiembre. El 1 de septiembre se hacía el informe de gobierno que no se elaboraba, yo recuerdo que no tenía clases, no se elaboraba o algunos trabajaban solamente mediodía. En cadena nacional se veía el informe del presidente, iba el señor presidente a leer todo su informe de actividades que hizo durante todo un año a la Cámara de Diputados y era el día del presidente, o sea, era un día dedicado especialmente. Ya después llegó Vicente Fox al poder y en el 2001, 2002 más o menos, lo quita totalmente eso, pero a mí todavía me tocó de niño,
conmemorar, entre comillas, el Día del Presidente. El PRI logra gobernar al país desde 1924, obviamente con el nombre que le puso don Plutarco, hasta el año 2000, ininterrumpidamente. Y aquí nos vamos a encontrar a personajes de todo tipo, chavos, o sea, de verdad, personajes muy curiosos. Yo creo que sí, estaba debatiendo interiormente si les dejaba unos videos o no para que conozcan a cada uno de esos presidentes y puedan entender por qué estamos como estamos. O sea, de verdad, tenemos un Lázaro Cárdenas que expropió toda la cuestión energética, ¿no? Petróleos Mexicanos y CFE los expropió. Manuel Ávila Camacho que quería dejar en el poder a su hermano y a su hermano lo envenenaron. Miguel Alemán Valdés, que pues bueno, era curioso el cuate, era muy astuto, muy inteligente. Adolfo Ruiz Cortines, que fue un presidente que llegó muy grande al gobierno, ya estaba muy viejito, pero siempre andaba con su corbatita, sus moñitos. Adolfo López Mateos, que terminó llamándose, bueno, la gente le decía Adolfo López Paseos por el gran número de viajes que realizaba fuera del país. También tenía una afición por ser mujeriego y que nada más pónganse a pensar en la visión económica que tenía. Su visión económica, decía él, México llegará a ser próspero cuando un ciudadano mexicano tenga dinero para comprarse un Cadillac, un puro y un boleto para ir a las corridas de toros. Esa era la visión que él tenía, o sea, cuando el mexicano tuviera para esas tres cosas, es porque la economía mexicana iba a estar fregona. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que los conocemos como los grandes represores, los vamos a ver, que fueron los que orquestaron la Guerra Sucia, una etapa muy fea de la historia mexicana. Luis Echeverría, que se encargó de fomentar como el nacionalismo, ¿no? Siempre andaba de guayabera, vestido de tejana, era un hombre que no dormía, que trabajaba mucho de noche. José López Portillo, que en la universidad yo me acuerdo mucho, tenía muchos amigos en filosofía y en historia, y López Portillo lo conocíamos como el perro, y toda la gente así lo conoce, porque en un informe de gobierno decía que él iba a defender el peso como un perro, y lloraba. Así era un hombre muy dramático, López Portillo. Y que con López Portillo pasa algo muy curioso, precisamente hablando del gran poder que tuvo el PRI, porque López Portillo fue candidato único a la presidencia. López Portillo no tuvo un candidato con quien enfrentarse. Imagínate tú que vas a votar en aquella época, en 1976, y te dan tu boleta para elegir al presidente, y solamente viene la foto de López Portillo, no viene otra más. López Portillo fue el candidato único en aquella época, algo lamentable en una democracia. Fue candidato único porque el PAN se pelearon los dos precandidatos y no alcanzaron a sacar la candidatura. O sea, nunca se pudieron poner de acuerdo y la ley pues ya no les permitió registrar al candidato. Y el otro era Vicente Lombardo Toledano, que Toledano lo metieron a la cárcel y aún estando en la cárcel consiguió más de 2 millones de votos. O sea, él no hizo campaña, no hizo nada, pero a pesar de estar en la cárcel consigue más de 2 millones de votos. Él era candidato del Partido Socialista, él era marxista, muy marxista, por eso no lo dejaron llegar. Y a partir de Miguel de la Madrid hasta la fecha, vamos a tener a estos presidentes que conocemos o que se les conoce como los tecnócratas. Presidentes que vamos a analizar en su momento, que estudiaron en universidades extranjeras, especialmente de Estados Unidos, en Harvard, en Yale, que son presidentes que traen muchas ideas de Estados Unidos y que últimamente se les ha mencionado mucho como los neoliberales. Vamos a verlos en su momento, ¿no? Pero fíjense el poder, todos los años que duró, son casi 70 años, ¿no? Son 70 años, de hecho.
poquito más de 70 años los que duró gobernando el partido tricolor. Bien, decíamos que el gobierno estaba unificado y estaba controlado por una sola persona, por un ser supremo, prácticamente un dios. O sea, era el presidente de la República. El dios de la presidencia de la República de México hacía y deshacía a su gusto, promovía reformas a su gusto para darse más poder. Y fue hasta 1997 donde pues ese poder se fue yendo hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Imagínate tú desde 1924 y hasta 1997 el PRI controlaba el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hasta 1989 todos los gobernadores eran priistas. 1989 pierde la primera gobernatura que fue Baja California con Ernesto Rufo del PAN. Entonces, imagínate todos los años en los cuales el PRI pudo hacer y deshacer a su gusto. Y hasta 1997 el PRI pierde la mayoría del Congreso. Cuando hablamos de una mayoría, tiene que ser la mitad de diputados más uno. Si la Cámara de Diputados son 500, la mitad serían 250 más 1 para que tenga la mayoría. El PRI por primera vez en 1997 la pierde y por primera vez el presidente tiene que salir de su oficina para negociar con los partidos políticos para poder sacar todos sus proyectos. Entonces es cuando ya podríamos decir que la democracia empieza pues a aparecer un poquito en nuestro país, ¿no? Insisto, en su momento vamos a llegar a aquella época, pero sí es muy importante que sepamos cómo funcionaba el PRI, porque al final del día todo lo que veamos desde aquí hasta el parcial va a estar el PRI presente. ¿Cómo ganaba las elecciones el PRI? Aparte de las traquiñuelas que hacían, como por ejemplo mandar gente a que votara por los muertos, hasta 1991, todas las credenciales del lector no tenían la fotografía, de tal forma que eran credenciales como las conocemos ahora, pero sin la foto, venía tu nombre y tu dirección y ya. Bueno, alguna vez mi mamá me enseñó una color naranja, estaba muy fea. Y de tal forma mi mamá me platicaba, que a veces llegaban las gentes del partido y les daban credenciales y hazte pasar por Juanita Pérez y te van a dar y te llevaban a una casilla a votar. Y después te daban otra credencial de Margarita López y te llevaban a otra casilla a votar. O sea, una persona podía votar 3, 4, 5, 10 veces el mismo día en diferentes casillas y no se daban cuenta. Había esta otra opción que era el embarazo de urnas, así se llamaba, embarazo de urnas, así se llama más bien, donde, bueno, a través de la modificación de las actas, pues se le agregan votos al partido, ¿no? De tal forma que hay procesos electorales, y eso fue de las cosas que me daban mucha risa en la materia de procesos electorales, en la licenciatura, que tú sumabas los votos, tú sumabas los porcentajes y te daban 110%, 115%, el que más se acercaba al 100 te daba 102%. O sea, nunca cuadraban los números. Pero también era un partido de masas. ¿Qué quiere decir un partido de masas? La masa, no se la imaginen como la de las tortillas o la de los tamales. Cuando hablamos de masa en cuestiones sociales y políticas, hablamos de un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas que puedas manipular de tal forma que esas personas van a hacer lo que tú quieras.
En este caso, las masas que usaba el PRI eran asociaciones o instituciones que el mismo PRI fundó, que pertenecen al mismo PRI, como por ejemplo la Confederación Regional Obrera Mexicana, que básicamente es como un sindicato de todos los obreros del país, lo fundó el PRI. Después se pelearon y hubo una parte que se separó y fundaron la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, pero también pertenecía al PRI. Después el Sindicato Petrolero también pertenece al PRI. La Confederación Nacional Campesina, donde es una asociación donde agrupan a todos los campesinos y o era más bien, por donde se les daban todos los apoyos y demás. La Confederación Nacional de Organizaciones Sociales, que es una confederación o una agrupación de otro tipo de instituciones, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, se me ocurre en la actualidad, no sé, la Asociación de Barrios Unidos, por ejemplo, ¿no? O la Asociación de, incluso de médicos, de abogados, de contadores públicos, de ingenieros. O sea, son asociaciones que son pequeñitas, pero que las agrupaban precisamente en esta Confederación Nacional de Organizaciones Sociales. Y en su momento, el sector militar también llegó a pertenecer al PRI y el sindicato magisterial, ¿no? Este sindicato que, bueno, todos lo conocemos, que es el que encabeza o encabezaba a la maestra Elbaster Gordillo. Entonces, el tú tener como partido el poder dentro de estas instituciones te permitía amenazar, por ejemplo, tú eres el líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana y tú amenazas prácticamente, era lo que hacían, amenazaban a los trabajadores afiliados de si no votas por el PRI, te vas a quedar sin chamba, carnal, te vas a ir. Si no votas por el PRI, no vas a tener apoyos campesinos. Si, si votas por otro partido, si te cachamos que votas por otro partido, te quedas sin trabajo. De tal forma que si la Confederación Regional Obrera Mexicana tenía 1000 afiliados en Aguascalientes, pues eran 1000 votos seguros para el PRI, ¿no? Entonces, por eso el PRI siempre ganaba, porque era un partido de masas. O sea, ellos le tiraban más al control de este tipo de instituciones que llegarle a la gente de la calle, o sea, llegarle al ciudadano común y corriente. Ellos le apostaban más al control de las instituciones sindicales, al control de las confederaciones de organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, que quede bien claro que es un partido de masas, ¿no? Un partido que tiene instituciones o que se encargó de formar instituciones para poder manipular el voto de manera brutal. O sea, no era un voto, eran millones de votos los que podían manipular a través de estas instituciones. Disciplina al interior del partido. El PRI y todos los partidos políticos, o sea, todos los partidos políticos cuando se fundan en todo el mundo tienen instituciones, podríamos decir, educativas dentro del mismo partido, instituciones de formación política, que van, vamos a bajarlo al PRI, que van, por ejemplo, desde un instituto que te enseña oratoria, un instituto que te enseña cuestiones de procesos legislativos, un instituto que te enseña negociación política, instituciones que te van formando como político y que era como algo necesario pasar por todas estas instituciones políticas para poder llegar a un puesto de elección popular, ¿no? O sea, que se notara que estabas dentro del partido. Esa era por un lado. Por el otro, era la disciplina de que se hace lo que el presidente dice, porque si lo desafías, te quedas sin trabajo, te quedas sin hueso. O sea, tenías que respetar al presidente porque era el que te iba a dar trabajo. Y era un respeto a ciegas, porque si te atrevías a desafiar al señor presidente, eso significaba exilio político. ¿Qué es un exilio?
pues es básicamente que te hagan a un lado, que te saquen del partido. Pero eso prácticamente representaba la muerte política, porque pues, insisto, el PRI era el que dominaba y era el que ganaba todo. Si te sacaban del PRI, era prácticamente imposible que llegaras a un puesto dentro de la organización gubernamental. Entonces, esto también es otro de los puntos que le permitió al PRI llegar a donde llegó y controlar el poder como quiso y deshizo. La disciplina. Primero, a través de estas instituciones de formación política y segundo, de una disciplina a ciegas, una confianza a ciegas hacia el presidente, un respeto hacia el presidente, porque él es el que te va a dar el siguiente trabajo. ¿Sí? Otro punto que le da mucho poder a este dios, al presidente, las facultades metaconstitucionales. Las facultades, vamos a separar el título, las facultades son todas las prácticas políticas que tiene el presidente y que están estampadas en la Constitución política. ¿Sí? Las facultades que tiene el presidente, bueno, representar a México frente a otros países para firmar acuerdos, por ejemplo, nombrar al 80% de su gabinete, porque hay puestos como el secretario de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores que necesitan ser aprobados por el Senado. Otra facultad que tiene el presidente sería declarar la guerra en nombre de México a otro país. Son facultades muy estrictas, muy claras que están en la Constitución y que en la misma Constitución también da las facultades de los diputados, de los senadores, etcétera, ¿no? Pero en México todo se puede. Y si tenías a un ser tan poderoso como el presidente, pues el presidente podía hacer lo que se le daba en gana. De tal forma que había algo que eran facultades metaconstitucionales, facultades que estaban fuera de la Constitución, que en materia jurídica podríamos decir que eran ilegítimas, eran ilegales porque no estaban inscritas en la Constitución. Sin embargo, pues eran facultades que tenía el presidente por ser el presidente, ¿no? O sea, vamos al ejemplo de que les decía hace rato. En la Constitución el presidente él puede elegir al 80-90% de su gabinete, porque hay algunos miembros que los tiene que les tiene que dar el visto bueno del Congreso. La facultad metaconstitucional, ¿cuál sería? Que el presidente puede elegir lo que él quiera al 100% de su gabinete, sin que nadie le dijera nada. O sea, la orden era, voy a poner a Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación. Y la orden era, lo van a aprobar porque lo van a aprobar. Punto. Esa es una facultad metaconstitucional. Otro ejemplo de facultad metaconstitucional era que el presidente, como jefe supremo de todo, como jefe supremo del partido, podía nombrar a todos los candidatos a puestos de elección popular. Literalmente el presidente elegía todo. O sea, todos los candidatos a diputados locales, a gobernadores, alcaldes, el presidente les tenía que dar el visto bueno. Él podía designar y remover prácticamente a los gobernadores. ¿Sí? Por esta razón que les digo que, pues si elegía a los candidatos, pues era obvio que los iba a elegir, vamos, era obvio que el PRI iba a ganar. Y el último, facultad metaconstitucional, que se rompe con Ernesto Zedillo, era que designaban a su sucesor. Literalmente, chavos, literalmente el presidente de la República salía ante los medios de comunicación y decía que fulano era la mejor opción para ser el presidente de la República, ¿no? Por muchos años, quien ocupara la Secretaría de Gobernación o la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, ya la gente sabía que iba a ser el siguiente presidente. Incluso hay un video en internet
de Carlos Salinas de Gortari, donde dice, bueno, la mejor persona que conoce la historia del país, la mejor persona que puede llevar a cabo los proyectos que necesita el país, se llama Luis Donaldo Colosio. O sea, el presidente designaba a su sucesor, no designaba al candidato del PRI, designaba al siguiente presidente de la República. Y eso era otra de las facultades metaconstitucionales. Entonces, recapitulando, me voy a regresar aquí. Estas cinco cosas, o sea, el Estado monolítico que decíamos que es el nacimiento del sistema político mexicano y del partido y que van de la mano, el gobierno que está dominado y unificado a lo que dice el señor presidente, el partido de masas donde controlaban diferentes instituciones, diferentes sindicatos y manipulaban el voto de todos los trabajadores, la disciplina al interior del partido a través de instituciones y a través de esa disciplina ciega de tienes que obedecer porque es el que te va a dar trabajo y las facultades metaconstitucionales, todo en su conjunto permitieron que el PRI gobernara durante 70 años nuestro país. Vamos a ver a lo largo de este semestre cómo este poder en algunos casos era bueno y en otros casos le dio totalmente en la torre al país. Hasta aquí terminamos el tema, un tema que no es de proselitismo electoral, es un tema que es importante conocerlo para poder entender los siguientes clases, por qué llegamos a lo que tenemos ahora, por qué si somos un país que tiene o que tenía muchísimas reservas de petróleo, que tiene recursos naturales de sobra y demás, seguimos como seguimos, no avanzamos. Cuídense muchachos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.